Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de una de las campañas más exóticas del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la del desierto en la estepa de los calmucos. Pero antes de continuar, recomendaros el número 26 de la revista Historia de la Guerra, que ha salido ahora a finales de 2021 y en el que tenemos un dossier sobre la campaña del Cáucaso en 1942. En la revista, como podéis ver, tenemos varios artículos, entre ellos uno de la estepa de los calmucos, de Rodrigo García Muñoz Vaquero, que por cierto hemos tenido aquí en este canal. De hecho, podemos decir que es el número de los invitados a Eurasia 1945, porque todos los que han escrito han pasado por aquí, entre ellos Juan Campos Ferreira, con un artículo dedicado a la batalla de Novorossiysk, también Carlos Caballero Jurado, con la política alemana hacia el Cáucaso, e incluso yo, que tengo otro artículo dedicado a las legiones caucásicas de la Wehrmacht. Así que no tenéis excusa, id al kiosco y haceros con él. Y ahora sí, vamos con el vídeo. El episodio que vamos a tratar se enmarca dentro de la operación Edelweiss, cuando el grupo de ejércitos A de las potencias del eje, compuesto por dos ejércitos alemanes y un cuerpo rumano, invadió el Cáucaso, haciéndolo el 17 ejército en la cara occidental junto al Mar Negro y el primer ejército Panzer en dirección al Mar Caspio. Esta maniobra se efectuó al mismo tiempo en que el grupo de ejércitos B más arriba alcanzaba el río Volga y se enfrascaba en la batalla de Stalingrado, con el sexto ejército atascado en la ciudad y el cuarto ejército rumano cubriendo su flanco sur. Es precisamente en esta inmensa área, entre el despliegue del cuarto ejército rumano sobre el valle de Aksai y el primer ejército Panzer sobre la estepa de los Nogais al norte del Cáucaso, donde se encuentra la estepa de los calmucos. La estepa de los calmucos o Kalmucia era el lugar más caluroso de Rusia, ya que se trataba de un extenso desierto de dunas de arena donde de vez en cuando se encontraban zonas de matorrales resecos y pantanos de sal. Las temperaturas rondaban de los 40 a 45 grados durante el día y por la noche caían a -5 grados, lo que hacía del entorno un lugar muy hostil y difícil para la vida, pues los seres humanos tan solo podían orientarse mediante brújulas y podían conseguir agua en los pocos oasis disponibles. Kalmucia en la Segunda Guerra Mundial tenía 221.000 habitantes, de los que 107.000 eran calmucos y los 101.000 restantes rusos o cosacos, aunque estos últimos, antes de la llegada de los alemanes, huyeron en su mayoría o fueron reclutados por el Ejército Rojo. Los calmucos, curiosamente, eran un pueblo asiático venido del Tíbet que se había instalado en la región en el siglo XVI. Al igual que sus antepasados, vivían de la ganadería nómada de ovejas, cabras y camellos bactrianos del lugar, además de mantener su religión budista de rama tibetana y reconocer como su guía al Dalai Lama del Tíbet. Normalmente se alojaban en aldeas con yurtas o casas de adobe, aunque muchos lo hacían en la ciudad de Lista, famosa por sus templos y una arquitectura propia del budismo. A mitad de agosto de 1942, la 16 División de Infantería Motorizada al mando del general Siegfried Heinrichi, compuesta por algo más de 12.000 efectivos, se adentró en las dunas de la estepa calmuca con la misión de cubrir la línea de separación de los grupos de ejércitos B y A en las batallas de Stalingrado y el Cáucaso respectivamente. Al principio tan solo avanzó en vanguardia un grupo de reconocimiento, el Kampfgruppe Roche, al mando del coronel Johannes Laroche, que apenas sin oposición entró en la capital calmuca de Lista el 25 de agosto, donde los germanos fueron recibidos jubilosamente por la población civil tibetana. 24 horas después de ser liberada Lista, el 26, el Kampfgruppe Laroche se apoderó de la ciudad de Ulan-Fergé y el 27 progresó otros 18 kilómetros para librar un combate contra los soviéticos de la 34 División de Guardias, a la que arrebató la granja colectiva o kolhoz de Dolgan.
Incapaces los rusos de defender el área, se fueron retirando escalonadamente porque el 28 de agosto los alemanes aseguraron en un asalto nocturno el oasis de Yashkul, que por cierto fue rebautizado como oasis Torley en honor al teniente Karl Torley que lo tomó, así como el oasis de Uta el 29. A los pocos días, una pequeña unidad del Kampfgruppe La Roche, al mando del cabo Joseph Cullot, se adelantó al grueso y conquistó en un audaz ataque el oasis de Kulkuta, el cual, como venía siendo habitual, fue rebautizado como oasis de Cullot antes de seguir la unidad adelante para abarcar otros 15 kilómetros. A principios de septiembre de 1942, más de la mitad de Kalmucia se encontraba en manos de las potencias del Eje. Ahora que la 16 División Motorizada estaba completamente desplegada en la zona, tocaba consolidar posiciones y sobre todo hacer de nexo de unión entre el grupo de ejércitos A y el grupo de ejércitos B. Así fue la cosa. La 16 División Motorizada fijó a su grueso principal en la denominada posición Tobruk o Tobruk-Stellung, porque el paisaje desértico y de oasis recordaba a la campaña del Afrika Korps en Libia. En primera línea, algo más al este del oasis de Kulkuta, se situó al 165 Batallón Motociclista a una distancia de 45 kilómetros de Astrakhan, la cual estaba defendida por una serie de anillos defensivos custodiados por elementos menores del 28 Ejército Soviético y la 24 División de Guardias, así como por personal de marinería de la Flotilla Roja Cáspica. A nivel más estratégico, la 16 División Motorizada envió a cubrir su flanco norte al 156 Regimiento Motorizado, que después de un recorrido de 200 kilómetros y tomar la ciudad intermedia de Chilgir, alcanzó los límites del grupo de ejércitos B, acantonándose en Vodin junto a elementos del 4º Ejército Rumano. Contrariamente, en el flanco sur, sobre la zona de concentración del grupo de ejércitos A unos 100 kilómetros en la estepa de los Nogais, la vigilancia recayó en 2 batallones alemanes, un batallón de la Legión Turquestana compuesta por voluntarios del Asia Central y otro batallón de la unidad Sonderverband 287 de la Legión Árabe, integrada por voluntarios de Siria, Irak y Palestina, que soportaban mejor las inclemencias del desierto Kalmuco. Todo ello al mando del general Helmuth Felmy. A estas fuerzas hubo que añadir una de última hora, que fue el cuerpo de caballería Kalmuco, conformado por 3.750 jinetes tibetanos, ya que como este pueblo había sufrido la política represiva estalinista, se unió de manera entusiasta a la causa del Eje. Bajo el liderazgo del oficial Omar Huerva, estos guerreros que cabalgaban en sus caballos de la especie Panje y desde niños eran adiestrados en el manejo de la espada y el fusil, demostraron ser muy eficaces en los desplazamientos sobre las llanuras desérticas y esteparias. Sostener logísticamente a todas estas fuerzas del Eje sobre Kalmucia no fue nada fácil, por lo que se hubo de recurrir a un puente aéreo constante por parte de la Luftwaffe a través de los 2 únicos aeródromos operativos en Uta y Yashkul. Allí hubo una afluencia constante de alimentos, municiones y latas de gasolina que transportaban los trimotores Junkers Ju-52 y planeadores DFS-230 remolcados por Henschel 126. Además de emplearse también como base avanzada para los aviones de reconocimiento Focke-Wulf 189 y para una mini escuadrilla de cazas encargada de batir objetivos terrestres, constituida por 5 aparatos, entre estos 4 Messerschmitt 109 y un bimotor Messerschmitt 110. Desde finales de 1942 ambos bandos entraron en una fase de estancamiento sobre Kalmucia, priorizándose la construcción de estaciones de radio, las escaramuzas menores, los golpes de mano y también el intercambio de disparos con trenes ferroviarios. Precisamente los soviéticos sacaron partido a 12 de sus trenes acorazados del modelo OB-3, pues con su fuego a larga distancia destruyeron varios depósitos alemanes, les pulverizaron a una veintena de vehículos y les derribaron algún que otro avión. No obstante, también los germanos se aprovecharon de otro tipo de ventajas propias, como por ejemplo su apuesta en el cuerpo de caballería Kalmuco.
Gracias a los jinetes budistas, todos los intentos del Ejército Rojo por acceder a Kalmucia fueron frustrados, pues de los 8 destacamentos enviados que sumaron 8.664 soldados y guerrilleros, 4 fueron rodeados por la caballería y completamente aniquilados entre Ulantuk y Uta, con unas 4.500 tropas rusas muertas o capturadas, así como el repliegue de los otros 4 destacamentos supervivientes. Algo parecido sucedió en el sur del desierto calmuco, en este caso con los germano-árabes del Sonderverband 287, que en Kouma rechazaron un ataque de la caballería soviética. Y ahora vamos a una de las gestas más increíbles de la campaña de la estepa de los calmucos, la protagonizada por 4 patrullas de reconocimiento de la 16 División Motorizada que se adentraron en las dunas de Kalmucia. La acción se desarrolló el 13 de septiembre cuando una de las patrullas avistó a una columna de vehículos del Ejército Rojo levantando el polvo en el desierto, contra la cual se lanzó destruyendo 2 camiones y haciendo 14 prisioneros, además de sobrevivir a un bombardeo desde el aire de cazabombarderos Sturmovik Il-2. La patrulla prosiguió la marcha haciendo nuevos cautivos por el camino y para el 14 de septiembre se situó a tan solo 35 kilómetros de Astracán, cuya ciudad los alemanes pudieron contemplar desde lo alto de una duna a orillas del mar Caspio. Sin embargo, enseguida torcieron hacia el sur cuando unos pastores calmucos les informaron de un objetivo más apetitoso a no mucha distancia de allí, tras unos lagos salobres. Así fue como al día siguiente, el 15, la patrulla, que solo poseía 2 coches blindados, irrumpió a tiros en la estación de Zencelli, matando a todos los guardias rusos y boicoteando las vías antes de destruir a un enorme tren de 2 locomotoras y decenas de vagones cisterna que ardieron con todo su petróleo y junto a toda la instalación. Después de esta hazaña, tras la cual los alemanes regresaron ilesos a la posición Tobruk, la campaña en Kalmucia transcurrió con una intensidad bastante menor. Por ejemplo, en otoño, el cuerpo de caballería calmuco rechazó y venció a varios destacamentos del Ejército Rojo sobre Yusta y Chalcuta en la primera línea del frente. También entre el 27 y el 29 de octubre, la 16 División Motorizada Alemana extendió sus dominios y conquistó a los rusos los kolhozes ganaderos de Kalinina, Lenina, Ilichi y Budenovo. E incluso a finales de ese mes, esta misma unidad detectó a una patrulla soviética de infiltración a 20 kilómetros del oasis de Kulkuta, a la que sorprendió en su campamento sobre las dunas y la redujo, haciendo un total de 100 prisioneros. Y este fue el punto de máximo avance del eje en Kalmucia, pues después de la operación Urano lanzada contra Stalingrado, que provocó todo el derrumbe del grupo de ejércitos B más al norte, el grupo de ejércitos A en el Cáucaso inició el repliegue, y con este la 16 División de Infantería Motorizada, que se retiró de todos los oasis y desmanteló la posición Tobruk, acompañándola en su huida el cuerpo de caballería calmuco junto a 15.000 civiles y sus familias que huían de las represalias del Ejército Rojo. A las 3:10 de la tarde del 31 de diciembre de 1942, los últimos contingentes del eje abandonaron la capital de Lista, que fue reconquistada por las tropas soviéticas, siendo Kalmucia completamente evacuada el 1 de enero de 1943, fecha en que se puso fin a la campaña en la estepa de los calmucos. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.